Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre los extraños misterios de la Antártida. Seguro que te has preguntado más de una vez qué pasa en la Antártida. ¿Cómo es posible que tengan lugar tantas investigaciones internacionales independientes? ¿Por qué los científicos no se quedan allí todo el año? ¿Por qué no pasa como en el Ártico? Todo el terreno ha sido repartido entre las naciones. Se trata pues de un continente que ninguna nación ha puesto sus garras sobre él. Sigue siendo un desconocido para la inmensa mayoría de las personas. Cráteres de más de 3 kilómetros, pirámides de hielo, especies desconocidas, nieve de sangre, el lago Vostok. Todo ello son algunos de los misterios que nos encontramos con el continente helado. Y puede que algunos más que nos tiene reservados. Lo que viene a continuación lo decía yo el día 7 de febrero del año 2012, en el antiguo blog de L'escanya. Hay una reserva de agua fósil situada en las profundidades de la Antártida. Se trata del lago Vostok y descubrimos que hay una capa de hielo de casi 4 kilómetros de espesor que lo cubre y 15 millones de años que lo están preservando. Aunque tiene una temperatura de menos 3 grados centígrados, no está congelado y es posible que contenga formas de vida desconocidas. Desde que se descubrió en los años 60, se han intentado perforaciones para llegar a sus aguas, pero siempre se ha procurado evitar su contaminación. A poco de llegar a sus aguas se suspendieron las perforaciones, pero fue en el año 2003 cuando se aceptó la propuesta no contaminante de exploración que presentó Rusia. Ahora se ha alcanzado sus aguas y se va a proceder a la investigación no contaminante. El descubrimiento de este lago puede depararnos muchísimas sorpresas, por lo que el conocimiento del contenido biológico y geológico va a resultar muy interesante. En estos momentos continúo. El 10 de enero del año 2013 se obtuvo una primera muestra de agua, pero se mezcló con algunos productos utilizados para mantener frío el pozo. Pero fue en enero del año 2015 cuando el equipo ruso llevó a cabo el descenso de una sonda al interior del lago para recoger muestras de agua y sedimentos del fondo. Se creyó que se encontrarían formas de vida extrañas dentro del agua fósil. De momento aún no se sabe muy bien lo que se acabó descubriendo. Por otra parte, se ha detectado un flujo turbulento en rotación espiral en trayectorias de corriente cerradas. Este tipo de ondas no se debe confundir con las ondas gravitacionales que ondulan en el espacio. Son distintas. Estas son meteorológicas. En el océano austral, por ejemplo, se dan tormentas que son iguales a las que tienen lugar a 50 kilómetros de altura. Los dos climas son iguales de tempestuosos, aunque nos llama más la atención la del océano, ya que el de arriba es menos evidente para nosotros. Poderosas olas rompen y chocan en el aire, arrojando energía a la estratosfera e interrumpiendo los vientos que ayudan a controlar el clima. Los investigadores están intentando explorar una región del planeta situada entre América del Sur y la Antártida, donde al parecer se halla el punto caliente para las llamadas ondas de gravedad. Se ha sospechado durante mucho tiempo que estas olas son lanzadas por las montañas del sur de los Andes y de la península antártica y que se elevan miles de metros con vientos del oeste. Pero de manera desconcertante, el punto caliente se encuentra a cientos de kilómetros de las montañas. Formando parte de la investigación, un avión sobrevuela el vórtice polar de la ciudad Antártida y lanza ondas de gravedad que son absorbidas por dicho vórtice. Este avión a gran altitud traza ondas de gravedad que se elevan sobre las montañas y se doblan o refractan hacia el punto caliente. Este fenómeno nos explica por qué los modelos climáticos predicen temperaturas extremadamente frías, sobre todo en el Polo Sur, lo cual podría describir los pronósticos del clima estacional y del agujero de ozono que se desarrolla sobre este continente en la primavera meridional. En todo el mundo, estas ondas de gravedad surgen cuando los viejos
los vientos empujan el aire sobre una cadena montañosa, aunque las tormentas también pueden provocarlas. En cualquier caso, una turbulencia de aire los empuja hacia arriba y la gravedad los empuja hacia abajo. Las olas crecen a medida que se elevan a través del aire más delgado. No obstante, se hacen tan grandes que acaban suicidándose al estrellarse. La turbulencia que se desencadena puede ser tan fuerte que invierte temporalmente la dirección de los vientos dominantes. El vórtice de vientos atrae ondas de gravedad de las montañas al punto caliente situado a 60 grados sur. Por otra parte tenemos el fenómeno denominado la nieve de sangre, que se encuentra presente en las aguas heladas de las montañas y otros ecosistemas con frío extremo. Al parecer, es producida por una serie de algas rojas durante el invierno. Las algas están latentes en la nieve y el hielo, pero cuando llega el verano, florecen, extendiendo sus esporas rojas.